de que el Poder Judicial de la provincia informó de manera oficial en la antevíspera que ya tiene fecha de realización el juicio oral contra Mabel Tiempertiopoulos, que es la propietaria de la empresa Polo, por la responsabilidad que le puede caber en la tragedia de Sanjitas. La información que se distribuyó oficialmente da cuenta de que el 10 de septiembre se va a comenzar con este juicio, cuyo inicio debió postergarse en razón del estado de salud de la persona acusada. Además, lo que se señaló en la información fue que va a intervenir el mismo tribunal que estaba con el expediente y que había sido recusado por la anterior defensa de la empresaria. Hubo desistimiento de esa recusación y en consecuencia va a actuar la misma Cámara. Tengo comunicación con el doctor Marco Juárez. El doctor Marco Juárez es el abogado de Mabel Tiempertiopoulos. Doctor, gracias por atenderme. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día. Buen día, Mario. Doctor, una de las cuestiones que se ha divulgado es precisamente que se ha designado la fecha para la realización del juicio a la señora Tiempertiopoulos. La pregunta es, ¿qué cambio de criterio hubo en el sentido de que ahora se vino a requerir que la audiencia se realice? Me contactó la familia hace unos días atrás. Era voluntad de Mabel someterse al proceso oral. Obviamente ella está sumida en una depresión muy profunda. Hubo que, también esto fue una decisión consensuada con el médico psiquiatra tratante de cabecera, porque tiene varios médicos que la asisten. Y bueno, en base a la decisión primero de ella, de la familia y con la autorización del médico que la trata, bueno, se decidió pedir que fijen fecha y hora de audiencia a la brevedad, ¿no? Ahora, ¿ha desaparecido, digamos, el impedimento médico que fue alegado con anterioridad? En realidad desaparece el impedimento médico a los fines de poder ingresar a la audiencia de debate con los cuidados y con la asistencia psiquiátrica que tiene. Eso no quita de que ella al día de hoy sigue internada, ¿no? Uh-huh. ¿Y ella va a venir entonces a las audiencias? ¿Va a venir desde Río Cuarto? Sí, va a venir a las audiencias, sí. En relación a eso, el médico ha autorizado a que ella esté presente en las audiencias, pero bueno, obviamente sigue con el tratamiento psiquiátrico, ¿no es cierto?, que la está asistiendo. Uh-huh. Ella va a ser asistida también durante su intervención en las audiencias. Sí, tengo entendido que por disposición del psiquiatra tratante tiene que ser asistida. Uh-huh. ¿Y esto usted cree que puede ser un impedimento que la afecte? En realidad, yo pienso, y también en base a lo que he hablado con ella y he hablado con el médico, pienso que de alguna manera este estado de incertidumbre que le causa tener tantos años con este proceso encima es parte digamos, de la depresión que hoy en día padece, ¿no? Entonces creo que de alguna manera cerrar esta etapa procesal la va a ayudar a tratar para salir de este cuadro, ¿no? ¿La señora no va a declarar en el juicio? No, sí, va a declarar. No, ella, digamos, en base a las reuniones que he tenido en la clínica, ella está lúcida. Ella está lúcida. El problema es su cuadro depresivo, que a tal punto de que quiso suicidarse, ¿no? Uh-huh. Y ese cuadro depresivo, digamos, hay momentos en que se le manifiesta, obviamente. Sí, obviamente. Cuando hablamos un poquito del fondo de la causa y necesariamente tenemos que recordar algunos aspectos, bueno, ella irrumpe en llanto, ¿no?
Ujú. Hay que ser muy cuidadoso, digamos, al momento de hablar del tema, porque obviamente está muy, muy deprimido. Bueno, pero si precisamente en el juicio se va a hablar crudamente de la cuestión, ¿o no? Bueno, parte de lo que pide el médico psiquiatra es que mientras se vayan tomando las declaraciones testimoniales o se vaya ventilando la audiencia, ella pueda permanecer en una sala contigua, digamos, Es decir, al tribunal, lo cual Ujú. está permitido, ¿no? Obviamente. Sí, Ella sí. sí sabe y lo tiene presente que hay dos momentos procesales que no puede eludir. Uno es al momento de que se le lea el hecho y que ella se le brinde la oportunidad de declarar o no hacerlo, y luego al momento de escuchar la sentencia. En esas dos oportunidades ella tiene que estar presente. En Ajá. el resto de la audiencia puede estar en la sala contigua, no veo ningún impedimento, más si los psiquiatras tratantes es la recomendación que piden. Ujú. De esa manera ella evitaría presenciar situaciones que le pueden afectar en su estado de salud. Exactamente, es lo que indica el médico psiquiatra. Ujú. Doctor, en sus declaraciones a la prensa hace 3 días atrás, usted manifestó una serie de, digamos, de observaciones acerca de quienes están siendo objeto de juzgamiento para determinar responsabilidades penales y Sí, habló de omisiones respecto de la citación de personas que deberían estar y entre ellas refirió a exfuncionarios nacionales con responsabilidad en el ámbito del transporte. ¿Es sí, posible que esas efectivamente. personas puedan ser citadas por las responsabilidades funcionales? Entiendo que sí, entiendo que sí. Más cuando se trata de un funcionario público donde la causa, mientras dure en el cargo, está interrumpida la prescripción, entiendo que sí. Y debería ser así porque en el cruce en el cual se produce este lamentable accidente, por normativa ferroviaria, debería haber estado señalizado con barrera lumínico sonora. Sí, sí. ¿Hola? Sí, lo escucho. Sí, debió haber estado señalizada, dice usted. Incluso Claro, usted recordó claro, que hubo otro accidente después. pero por ley, ¿no? Por Ujú. ley. Esto no lo dice el defensor de Mabel, esto es lo que marca la ley. En un cruce, teniendo en cuenta las características de este cruce, por ley tiene que tener barreras sonoro lumínicas, cosa que nunca se hizo, a tal punto de que hubo accidentes antes de esta tragedia y si siguieron los accidentes sucediendo porque no se cumplió con lo que marca la ley Ujú. y el principal responsable es el Estado. ¿Y el Estado a través de quién? De la entidad correspondiente y en este caso la autoridad de aplicación de la ley en esta materia ferroviaria era el subsecretario o secretario de Transporte de la Nación. Ujú. En este caso era Schiavi en ese momento. Schiavi. Es decir, que serían de Sí. aplicación aquí criterios, por ejemplo, como el de las responsabilidades que se aplicaron por la tragedia de Once, salvando la distancia de los hechos. Exactamente, exactamente. Es la misma hipótesis o la misma atribución delictiva. Exactamente, es la misma situación. Ujú. Y usted, hay además un informe de la Auditoría General de la Nación sobre el caso Sanjitas, que también es grave. Ahora, ¿a qué atribuye usted que no hayan sido convocados a juicio esas personas? Bueno, eso habría que indagarlo en relación a los jueces que instruyeron la causa y serían ellos los encargados de citarlo. Eh, en su momento, si mal no recuerdo, en la sentencia, en la primera sentencia en la causa Panjitas, se sugirió que se investiguen determinadas o presuntas conductas delictivas, y cosa que a la fecha entiendo que no se ha hecho. Ujú. Doctor, disculpe, ¿no? Pero usted también hizo referencia en esas manifestaciones a mis colegas los otros días, entiendo que ahí en tribunales, Sí, a que la señora Mabel Tiempertiópolos
no sería del todo responsable porque había cuestiones funcionales, yo interpreté así, que había cuestiones funcionales de la empresa, operativas de la empresa, que no estaban a su cargo. Ella tenía una conducción general de la empresa y tenía personas responsables para cada una de las áreas, digamos, operativas de la compañía. ¿Yo interpreto adecuadamente lo que usted ha dicho? Sí, exactamente. Le voy a poner un ejemplo sencillo para que toda la audiencia lo entienda. El dueño de McDonald's, obviamente, tiene sus propios locales y su franquicia. Dentro de esa franquicia tiene un gerente que se encarga de la parte administrativa y tiene un encargado de la parte del mantenimiento. Supongamos que el encargado de mantenimiento contrata un gasista. Este gasista, por inexperiencia o por inoperancia, instala una cocina y la cocina estalla y mata a alguien. ¿Es responsable el dueño de McDonald's, el apoderado, el gerente? No, en este caso es lo mismo. Mabel solamente se encargaba, como apoderada de la empresa, se encargaba de la parte administrativa, de la parte gerencial. Había una persona que era la encargada de determinar qué vehículos se iban a utilizar en determinados viajes y había otra persona que era la encargada de designar el chofer que iba a conducir ese vehículo. En este caso concreto, hubo una persona que fue no solamente la que designó el colectivo y el chofer, sino que además esa persona fue la que contrató el viaje. Es decir, Mabel, al momento en que se produce el accidente, ni siquiera conocía de la existencia del viaje. Imagínense cómo se le puede atribuir responsabilidad en el resultado dañoso, en la tragedia, si ella ni siquiera hasta ese momento desconocía la existencia de este viaje. Señor, y disculpe, pero si estábamos hablando, por ejemplo, que la responsabilidad le podría llegar por una cuestión funcional, supóngase a Schiavi, ¿cómo es que no le puede llegar a la señora Mabel? En ese momento era Felipe Grillo el encargado de la parte que le estoy refiriendo, que es la parte operativa, digamos, de la empresa. Si vamos a hablar de la teoría de la imputación objetiva, que es la teoría que están pretendiendo aplicar en relación a la responsabilidad de Mabel, esa teoría solamente se podría aplicar en el caso de la empresa al encargado de la parte operativa, es decir, a la persona que designó qué colectivo se iba a emplear y qué chofer se iba a designar para que maneje ese vehículo, ¿no? Pero a eso le sumemos un adicional más. Esto es que él fue el que habló por teléfono y el que organizó, de alguna manera, recibió la organización del viaje con la directora del colegio. Y esta persona no ha sido objeto de juzgamiento. No, no ha sido. Fue citado en su momento como testigo. No entiendo cómo no se lo imputó, porque en realidad, en base a lo que él mismo manifiesta como testigo, lo que tendría que haberse hecho en ese momento es parar la declaración de él, solicitarle que designe un abogado defensor y seguirle tomando declaración, pero ya no como testigo, sino como imputado. ¿Y usted podría hacer un pedido en este sentido o no? Mi función siempre ha sido la de defensor. En todo caso, el que puede hacer eso es el representante del Ministerio Público Fiscal, y sí, obviamente que lo puede hacer. Podría ocurrir. Y usted dice que en razón de este papel de Grillo y esa función que tenía la señora Mabel Tiempertiópolos como gerente de la empresa, ¿la eximiría a ella de la responsabilidad? Sí, siempre lo he dicho y lo vengo sosteniendo, incluso lo he hablado en varias oportunidades con Mabel. No cabe duda que la responsabilidad civil es ineludible en relación o en materia de la empresa titular o la que prestó el viaje. Eso no implica de que haya responsabilidad penal por parte de Mabel. Yo entiendo que no tiene ninguna responsabilidad en materia penal. Vuelvo a reiterar, si vamos a aplicar la teoría que se pretende aplicar a Mabel de la imputación objetiva, al que se le podría aplicar sería justamente el encargado operativo de la empresa, que era el que diagramó el viaje, el que designó el colectivo y el que puso al chofer al volante, ¿no es cierto?, de esa vehículo.
Doctor, de manera tal, Pero, bueno, sí, discúlpeme Mario, le quiero hacer un pequeño paréntesis. sí. Entiendo que también en esta cadena de responsabilidad la directora del colegio es más responsable que la persona que estoy llamando, que le estoy comunicando que es Grillo, es más responsable la directora del colegio porque fue ella la que tomó adelante el viaje, no comunicó la cantidad de pasajeros que se iban a hacer, lo hizo de manera informal, no cumplió ella con todo el requerimiento o el procedimiento que se necesita, esto es para el transporte de niños en un viaje fuera del colegio, no le comunicó al seguro del colegio, no le comunicó la supervisora del colegio cuando era su obligación funcional hacerlo. Fíjense que para hacer un viaje de esta naturaleza, tendría que haberle comunicado indefectiblemente a la supervisora no solamente el destino del viaje, sino qué pasajeros iban a ir. En el caso, como son menores de edad, tendría que haber contado con la autorización por escrito de los padres, de los menores, y ninguna de estas cuestiones la cumplió la directora. Entonces yo entiendo que en esta cadena de responsabilidades, primero, el secretario de Transporte de la Nación, que debía velar para que se cumpla la ley, y justamente él mismo cumplirla. Esto es el cruce con barrera. En segundo lugar, o en esta cadena de responsabilidad, la directora. Y en tercer lugar, si es que podríamos llamar también de alguna manera responsable, sería el encargado operativo de la empresa, que es Felipe Grillo. Ahora, si la directora dice, mire, mándeme un colectivo que quiero hacer un viaje con los chicos, ¿en la empresa no le preguntan para cuántas personas? Sí, sí, no solamente según las declaraciones de Grillo se le preguntó cuántas personas, sino que ella quedó comprometida que antes del viaje le iba a llevar la lista con los nombres de los pasajeros que iban a ir, a fin de que Grillo pueda, con esta lista, pedir la pertinente autorización en la Secretaría de Transporte de la provincia, cosa que la directora nunca hizo, y pidiéndole que le haga una gauchada, que por favor no vaya a hacer que pierdan el viaje, también en un acto imprudente, Grillo le mandó un colectivo sin tomar estos recaudos, ¿no? De manera tal que sobre esto va a girar la argumentación suya en el juicio, sobre esto que hemos hablado hoy. Sí, 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 obviamente, pero son cuestiones objetivas. El planteo mío está basado en cuestiones objetivas y en cuestiones en donde, si se hubiera cumplido la ley, no estaríamos hablando hablando de este caso. Si se hubiera cumplido la ley y al día de hoy no se cumple por parte de la Nación, de poner una barrera. Me he enterado en el último viaje que estuve en San Luis de que hace poquito también hubo un nuevo accidente en el mismo cruce. En el mismo Entonces, cruce, no sí. sé, esto, disculpe Mario, esto no es una cuestión de casualidades, esto es una cuestión de imprudencias manifiestas, porque en definitiva, si el propio Estado no cumple con la ley, entonces ¿quién la va a cumplir? Doctor, antes de culminar la nota, quiero hacerle una pregunta vinculada a otro hecho sobre el cual yo en su momento he conversado con usted y que está todavía pendiente de resolución judicial, y que es el caso Lorenzetti. Sí, Usted sigue siendo abogado de Lorenzetti, ¿no? El ex sí, sí, intendente de La Mario. Calera. Hola. Sí, Mario, sí, sí, sigo Sí, siendo. ¿y en qué estado está ese juicio? ¿Por qué no se puede realizar? Bueno, se está produciendo la prueba que se ofreció oportunamente y el tribunal lo admitió. Se están mandando los oficios a los fines de diligenciar análisis en las comunicaciones, el tráfico de las antenas, pericia psicológica en relación a los imputados. Bueno, todo el trámite previo a ingresar a la audiencia, y entiendo que prontamente vamos a tener una fecha para poder entrar a este debate oral y público, ¿no? ¿Le preocupa el tiempo de detención que está excedido, Sí, sí, digamos? sí. Realmente la ley nacional y pactos internacionales establecen como límite máximo de la prisión preventiva los 3 años. Bueno, en este caso no se ha aplicado. En el último auto del tribunal manifestaron de que a los fines de que no se entorpezca o no se pueda entorpecer el proceso penal, no le hicieron lugar al cese de prisión en favor de Lorenzetti, pero en el mismo auto también se consigna
de que esto se debe a que prontamente vamos a entrar al debate oral y público, que es lo que ansiosamente también está esperando Lorenzetti, ¿no? Él está pidiendo a grito entrar al proceso oral a los fines de poder demostrar su inocencia. Gracias, doctor Marco Juárez. Disculpe el abuso del tiempo. No, Mario, gracias a vos. Muchas gracias. Buen día. El doctor Marco Juárez, abogado de Mabel Tiempartiópolos de la empresa Apolos, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Y también hicimos una referencia a Diego Lorenzetti, que está detenido en la cárcel local, imputado de la muerte del asesinato de su mujer, ¿no? De Romina Aguilar. En Radio